La cinesiterapia pasiva. Estuvimos mencionando que la cinesiterapia pasiva es todo lo que el paciente realiza, pero con ayuda nuestra, ¿verdad? Que el terapeuta realiza por el paciente, ¿verdad? Y aquí justamente observamos todas las técnicas o las movilizaciones que va realizando el paciente con ayuda del terapeuta, ¿verdad? Todas estas. La cinesiterapia pasiva o movilización pasiva analítica clásica es una sola articulación y un plano de movimiento. Se realiza una fuerza pequeña que mantiene la movilidad articular y no aumenta la amplitud de movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Si el paciente propiamente no puede realizar un movimiento por A o B motivo, puede ser por un paciente postquirúrgico, puede ser un paciente que tenga algún dolor o alguna lesión articular que le impida realizar por completo esa movilidad normal, ese movimiento normal. Entonces, cuando nosotros, yo terapeuta, voy a realizarle una técnica de movilidad o movilización a mi paciente, no puedo ir en contra del límite de mi paciente. Si mi paciente, no sé si mi paciente no puede realizar por completo el movimiento de abducción de hombro, por ejemplo, si por ejemplo lo realiza pero hasta cierto tope, yo no voy a ir en contra de eso y a levantarle por completo el brazo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque independientemente, como les digo, a la situación que sea, el paciente puede tener alguna lesión o muchas veces sabemos que tiene alguna lesión y si nosotros le realizamos otra vez en contra de su límite, esa movilidad, aumentando o queriendo aumentar el rango, podemos terminar lesionándole peor a nuestro paciente. Entonces, por eso es que hace alusión aquí, de que esta movilidad pasiva, yo terapeuta, tengo que realizarle a mi paciente con una pequeña fuerza, tampoco a lo bruto y estirándole todo mal, ¿verdad? Manteniendo una movilidad articular. Si el hombro solamente hace tope hasta aquí, no llega luego muchas veces ni a 90 grados de abducción en ese caso. Entonces, respetemos ese movimiento. Si le voy a estar movilizando a mi paciente, entonces le vamos a estar realizando hasta donde el paciente tolere, evidentemente. Ok. Esta movilidad analítica o clásica, esta movilidad pasiva, tiene un inicio, un mantenimiento, un retorno y un reposo. Cuatro puntos muy importantes que se realiza mediante o en medio de una movilidad del paciente. Va a tener un inicio. Yo, terapeuta, tengo que hablarle a mi paciente. Tenemos que aprender a hablarle al paciente. Muchas veces, justamente es a lo que nosotros estamos abocando con ustedes ahora, de que queremos que ustedes participen, ya sea en las clases teórica o práctica, ¿verdad? Porque en la teoría, ¿por qué? Porque es acá donde ustedes tienen que preguntar, tienen que ser curiosos, tienen que saber, porque mañana van a realizarlo en la práctica y ahí ya no hay tu tía, acá ya no hay excusas, ¿verdad? Tuviste que haber aprendido en la teoría, se supone, ¿verdad? Entonces, es ahí en donde ustedes ya tienen que ir aplicando esto que estamos viendo ahora, ¿verdad? Entonces, justamente con esas prácticas lo que nosotros pretendemos es que ustedes sepan lo que el paciente va a sentir. Es fácil que yo, terapeuta, te esté levantando el brazo a lo loco, ¿verdad? Pero yo sé lo que vos estás haciendo, o sea, yo sé lo que vos estás sintiendo. Entonces es ahí en donde nosotros practicamos entre nosotros estas técnicas.
Obviamente no vamos a fingir, ¿verdad? Ay, tengo artrosis en el hombro y me duele, porque yo no sé lo que es la artrosis en el hombro, porque yo no tengo, ¿verdad? Pero el conocer nuestras técnicas, las técnicas que vamos a aplicar, la terapia que vamos a aplicar es lo conveniente. Ok, entonces, toda técnica tiene un inicio. Inicio porque en el inicio nosotros le explicamos a nuestro paciente, buenas tardes, buenos días, fulana de tal, ahora te voy a realizar tal o cual cosa, vas a sentir una pequeña molestia, o vas a sentir un pequeño hormigueo, o vas a sentir que te va a relajar, vos me vas a ir avisando si es que te molesta o no, me vas avisando si te duele mucho o hasta dónde vos podés realizar el movimiento. Entonces, todo eso en un inicio. Mantenimiento. Ya de una vez que ya le explicamos al paciente qué le vamos a hacer, lo que va a sentir o lo que no tiene que sentir, entonces ahí empezamos a realizar la técnica, en este caso la movilidad pasiva, ¿verdad? Bueno, siempre nuestro ejemplo, flexión de hombro, abducción de hombro. Le estoy levantando el brazo, le bajo, le levanto el brazo, le bajo, ¿verdad? Ese ritmo es justamente lo que tenemos que ir manteniendo. Ya evidentemente a sabiendas de, qué sé yo, vas a realizar este movimiento o este ejercicio, vamos, porque es pasivo, vamos a estar realizando este movimiento 3 series de 10 repeticiones. Entonces, esas 3 series de 10 repeticiones es el mantenimiento que estamos realizando. Le estamos manteniendo en ese rango o en esas repeticiones a nuestro paciente. Retorno. Evidentemente, vamos a, justamente acá tendría que haber sido primero reposo y luego retorno, ¿verdad? Entre cada serie que realizamos, siempre tiene que haber una pausa o un reposo. Nuestros pacientes, justamente, pacientes, es porque padece de algo. Entonces, no es como ir en el gimnasio y yo persona sana, estoy entrenando full time, ¿verdad? Pero no es lo mismo hacerle entrenar a un enfermo que entrenarle a un deportista, ¿verdad? Sano. Entonces, siempre tenemos que tolerar el descanso de nuestro paciente. Y eso logramos observándole a nuestro paciente o hablándole a nuestro paciente. Hay pacientes que no te van a decir, ay, ya me duele. ¿Por qué? Porque el paciente anga se quiere curar. Piensa que el paciente piensa que cuanto más tiempo va a hacer ese movimiento, más rápido se va a curar. Entonces, saber hablarle, saber explicarle ciertos procesos y ciertas etapas de cada terapia. Entonces, justamente, damos un reposo o un descanso al paciente. Evidentemente tampoco vamos a prolongar, no tenemos, qué sé yo, 1 hora de tratamiento y no nos vamos a enfocar solamente en un ejercicio las 1 hora, ¿verdad? Entonces, ir pautando nosotros nuestro tiempo y ir explicándole, evidentemente, al paciente la misma. Y luego el retorno de nuevo. Por ejemplo, si vamos a decir, el paciente va a estar realizando 3 ejercicios de 10 repeticiones, darle una pausa por lo menos de, qué sé yo, por lo menos 2, 3 minutos, y después para que empiece a retomar otra vez. Esto siempre llevando a cabo y respetando los planos y ejes fisiológicos articulares, el movilizar en todo el arco de movilidad, respetar la regla del no dolor, no intercalar nunca articulaciones intermedias. ¿Qué quiere decir eso? Ahí en respetar la regla del no dolor, principalmente. Justamente lo que les digo. Muchas veces nosotros le vamos a preguntar a nuestro paciente, ¿te duele? ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿No te molesta? No, 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 no te van a decir porque ellos se quieren curar. Algunos sí, ay, tampoco son todos, ¿verdad?
Pero también hay pacientes que te van a decir, sí, me duele mucho. Todavía no le tocaste y le duele mucho, ¿verdad? También están de eso. Pero justamente lo que yo voy es que tenemos que observarle al paciente. Hay pacientes que te van a decir, no, no me duele, pero hace ya su mueca y frunce el ceño y ya pinta todito que le está doliendo mucho. Entonces ahí saber nosotros también respetar hasta ahí nomás. Nunca trabajar con dolor. Eh, Justamente es una cuestión que tenemos muchas veces en conflicto en mi carrera con colegas, que el paciente viene luego con dolor y se va de su terapia con mucho más dolor. No puedes, pues, la terapia ser peor que la patología. Eso tenemos que aprender. Hay casos en los que, pero así, ínfimos casos, en los que irremediablemente el paciente va a estar únicamente con dolor, va a tener que aguantarse su dolor, ¿verdad? Pero es ínfimo, ínfimo es la ocasión, ¿verdad? No debería el paciente sentir más dolor después de su terapia. Por eso es que tenemos que respetar mucho esa regla del no dolor. No intercalar nunca articulaciones intermedias. Por ejemplo, mi paciente tiene un problema en el hombro y evidentemente no le vamos a trabajar solo hombro. Vamos a tener que trabajarle codo, vamos a tener que trabajarle muñeca, vamos a tener que trabajarle las articulaciones de los dedos, la mano. Entonces, por más que vos estés apurado, no podés, por ejemplo, pasar del hombro a la mano y no haber tratado codo ni muñeca. Todo nuestro cuerpo se entrelaza entre todo. Nuestro cuerpo está conectado con todo. Muchas veces, por ejemplo, por ponerles nomás de ejemplo, un paciente está teniendo problemas en la masticación, tiene problemas el, qué sé yo, en la articulación mandibular o en la articulación, o sea, la articulación temporomandibular o en el músculo macetero, cosas así. Pero esa patología no es de la boca, no es de la zona cervical nada más. Había sido el paciente tenía una mala pisada. A raíz de eso, entonces, provoca ciertas alteraciones en el cuerpo para que vean nomás qué tan conectados estamos y que no, y que cierta parte de nuestro cuerpo no está por estar nomás, ¿verdad? Entonces, no intercalar nunca articulaciones intermedias, respetar eso. ¿Hay alguna preguntita hasta acá? No, profe. No, profe. Ok. Muy bien. Cinesiterapia pasiva, movilización funcional o movilización global. En varias articulaciones y planos de movimiento. Significa eso. Vamos a abordar el conjunto de todo. En este caso, cuando se realiza una movilización global, por ejemplo, tenemos que trabajar miembros superiores, que son los brazos, y miembros inferiores, que son las piernas. Habíamos desarrollado en anatomía, habíamos desarrollado en biomecánica, todos los movimientos articulares, ¿verdad? Codo, perdón, hombro, codo, muñeca, mano. Tanto miembro inferior, cadera, rodilla, tobillo, pies. Entonces, es una movilización completa de todo el cuerpo en este caso. Imitar un movimiento de la vida diaria. No es necesario completar todo el arco de movimiento en cada una de sus articulaciones. ¿Qué quiere decir eso? Esta movilización funcional o dentro de la cinesiterapia pasiva, siempre nosotros somos los que estamos trabajando, siempre somos nosotros los que le realizamos el movimiento al paciente. En este caso, por ejemplo, imitar un movimiento en la vida diaria. Un paciente, por ponerles de ejemplo, un paciente que sufrió un ACV, un derrame, un accidente cerebrovascular, un derrame, el famoso derrame, ¿verdad? En ese caso, por ejemplo, el paciente queda con cierta hemiplegia o queda con el medio cuerpo, media red inmóvil, ¿verdad?
En ese caso, por ejemplo, para activarle de nuevo o adentrarle de nuevo a nuestro paciente a sus actividades de la vida diaria, actividades de la vida diaria son todo lo que nosotros realizamos constantemente, a veces inconscientemente. Bañarnos, desvestirnos, vestirnos, cepillarnos, comer, tomar agua, desplazarnos. Esas son las actividades de la vida diaria. Como les digo, con un paciente que sufrió un accidente cerebrovascular, entonces, al imitar un movimiento de la vida diaria, por ejemplo, podemos trabajar el miembro superior que fue afectado, que no puede mover, entonces le trabajamos para que el paciente pueda sujetar algo o para que pueda, al extender el brazo, flexionarlo todo, entonces simulamos que el paciente con ese ejercicio más adelante pueda empezar a comer solo de nuevo. Entonces, a eso es a lo que aboca cuando dice imitar un movimiento de la vida diaria. O mismo, levantar los brazos, bajar los brazos, imitando un movimiento de desvestirnos, por ejemplo, o vestirnos de nuevo. Entonces, es a eso a lo que voy. Menciona también que no hace falta completar el rango de movimiento en cada una de las articulaciones. Habíamos visto en biomecánica que el hombro, por ejemplo, es una articulación súper móvil. ¿Por qué? Porque realiza todos los movimientos en cuanto a sus planos. Realiza flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa y una circunducción. Entonces, cuando nosotros le vamos a trabajar a un paciente, no vamos a estar haciéndole todos los movimientos que realiza cada articulación, porque no vamos a ir a parar. Entonces, realizamos los movimientos que frecuentemente puede utilizar el paciente. ¿Cuáles son esos movimientos? Abducción de hombro, flexión de hombro y extensión del hombro. Entonces, esos movimientos principalmente, por ejemplo, se puede trabajar en el hombro. En el codo sí, en el codo solamente hace flexo extensión. Entonces, en ese caso sí podemos trabajarle ambas, ¿verdad? Y así, a modo de que vayan entendiendo. La cinesiterapia pasiva, autopasiva, es la que realiza el propio paciente a sí mismo. Entonces, qué sé yo. En este caso, por ejemplo, se observa que la paciente quiere realizar un movimiento de rotación de hombro, rotación interna y rotación externa de hombro. Entonces, ella se está ayudando para poder realizar ese movimiento. Cinesiterapia pasiva, tracciones articulares, es la disminución de presión articular compresiva. Entonces, esto mediante las tracciones. Esta sería una tracción, por ejemplo, mecánica. Aquí sí es manual. Y aquí es en contra de la gravedad, por ejemplo. Posturas osteoarticulares. El mantenimiento de una o varias articulaciones en una posición impuesta con un objetivo preventivo o corrector. ¿Qué quiere decir eso? Son las terapias o ejercicios que podemos realizar con el paciente para poder revertir una mala postura o prevenir que el paciente padezca de ciertas posturas viciosas ya. Se realizan progresivamente, sin maniobras rápidas ni violentas, con el fin de evitar la aparición de fenómenos dolorosos que llevarían a una reacción de protección. Cuando hablamos de eso, por ejemplo, estamos hablando ya de las posiciones viciosas, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Yo me siento mal de sentarme mal, entonces me siento medio jorobada, ¿verdad? Eso con el tiempo, por esa postura que yo estoy adoptando, con el tiempo me va a empezar a doler la espalda. Ese dolor de espalda es producto de ciertas debilidades musculares, de esos músculos que justamente tienen que estar contraídos para poder generar esa buena postura. Se ve descansado ese músculo
y entonces los demás, o sea, tiende ya a adoptar esa posición y ya se queda esa postura, esa mala postura ya en esa zona. Posteriormente, eso empieza a lesionar la columna, hasta que terminamos padeciendo una hipercifosis, por ejemplo, que es la famosa joroba que algunos pacientes tienen en la espalda. Entonces, para evitar todo eso, justamente es que se realizan estas cinesiterapia pasiva para posturas osteoarticulares. Muy bien. Estas, por ejemplo, son férulas. Son equipos de inmovilización, por ejemplo, para evitar justamente la progresión de alguna lesión o justamente revertir la lesión que padece el paciente. Aquí, por ejemplo, posiblemente aquí hubo una fractura, seguramente del tobillo, entonces con esa férula trata de inmovilizar ese tobillo y por lo visto se está ahora la verdad ya se está dejando de usar más el yeso. Entonces se está utilizando más esas vendas o esas férulas para poder subsanar las lesiones óseas en ese caso. Aquí, por ejemplo, también pudo haber sido alguna fractura en el brazo o en el codo que está generando que la paciente, o sea, que está ocasionando que la paciente utilice esta férula y de inmovilidad, ¿verdad? Mismo aquí, esto por ejemplo es justamente para revertir la pisada, una mala pisada o una posición viciosa de la articulación que pudo haber sufrido, que sea un esguince y termina pisando mal el paciente. Entonces, todo esto también es un cierto tipo de inmovilidad en este caso, pasivo. ¿Por qué? Porque está justamente reposicionando ciertas estructuras óseas para subsanar o para prevenir posteriores lesiones. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, profe, se entiende. Ok. Sí, profe. A ver, aquí la voy a elegir para que me lea. Muy bien. Liz. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Podés leer, Entonces, por favor? sí. Cinesiterapia pasiva. Estiramiento musculotendinosos. Alargamiento de estructura anormalmente acortadas. No estirar un músculo de forma improvisada. Respetar la amplitud articular. Perfecto. Aquí, por ejemplo, observamos en esa imagen que el terapeuta le está realizando una elongación o un estiramiento. En este caso, posiblemente es del piramidal, que es un músculo profundo que tenemos en la zona lumbosacra, entre la zona pelviana. Entonces, bueno, cuando realizamos ciertos estiramientos o ciertas movilizaciones que justamente para la parte muscular, tenemos que respetar, menciona acá que tenemos que respetar la amplitud articular y no estirar por estirar nomás. ¿Por qué? Acá, por ejemplo, al realizar este movimiento, podemos terminar lesionando al paciente por querer subsanar algo, como terminar lesionándole más al paciente, ¿verdad? En estas técnicas, cuando realizamos un estiramiento del músculo, lo que se produce en ese músculo es ese alargamiento de la musculatura. Evidentemente, como estamos estirando, estamos alargándole a ese músculo, si sobrepasamos su límite, podemos terminar desgarrando fibras musculares. Por eso es que es importante la técnica y respetar ciertas reglas, como en este caso, no estirar de manera improvisada y respetar la amplitud articular. Entonces,
Manejando eso, por ejemplo, podemos realizar buenos estiramientos musculares. Siempre esto para revertir justamente acá menciona, acortamientos anormales. Pues eso puede ser por contractura o puede ser por algún dolor, por una lesión. Ok. Cinesiterapia pasiva. Daniel Ramírez, ¿podés leer, por favor? ¿Qué tal, profe? Cinesiterapia pasiva, manipulaciones, movilización pasiva forzada, movimiento energético no violento, tiende a llevar a los elementos de una articulación o un conjunto de ellas hasta el límite de su posible movilidad anatómica. Perfecto, perfecto. Esto, por ejemplo, se realiza mucho en los casos, como les mencioné, de pacientes, por ejemplo, que sufrieron el accidente cerebrovascular, que es el ACV, o el famoso derrame. Entonces, es tender a realizar una movilidad pasiva forzada, menciona. Movimiento energético no violento tiende a llevar los elementos de una articulación o un conjunto de ellas hasta el límite de su posible movilidad anatómica. Lo realizamos hasta el tope que nos permite el propio cuerpo. ¿Por qué les menciono esto? Un paciente completamente sano te va a referir dolor cuando le estás sobrepasando ese límite de movilidad. Pero cuando se trata de un paciente con patologías en las que el músculo está desnervado, ¿qué quiere decir desnervado? Que no tiene, que el paciente no siente, el paciente no tiene movilidad propia, el paciente no siente dolor porque el nervio, hablando mal y pronto, está dormido. Entonces, estos movimientos que nosotros vamos a ir realizando, nosotros vamos a ir incluso realizando en contra de ciertos límites porque el paciente no te va a decir me duele porque evidentemente no está sintiendo. Pero saber nosotros y conocer nosotros esa amplitud de movimiento que realizan ciertas articulaciones nos va a favorecer. ¿Por qué? Porque en algunos casos estos pacientes tienen flexibilidad, no tienen limitación articular. Entonces podemos movilizar normalmente y de esa manera llegar hasta el límite de nuestro paciente, hasta donde el paciente dé, y ahí, por ejemplo, ir estimulándole para que despierte otra vez el nervio. Entonces, siempre llegando hasta ese cierto tope. Pero para eso, como les digo, tenemos que conocerle justamente al paciente y conocer sus movilidades también. La movilidad anatómica normal de todo paciente. Okay. La cinesiterapia activa, que ahí como vemos, el paciente está realizando los movimientos, ¿verdad? Ok, acá sí es asistido. La cinesiterapia activa, su objetivo es recuperar el tono muscular, aumentar la potencia muscular. Un ratito. Aumentar la resistencia mediante repeticiones sin llegar al esfuerzo máximo o a la fatiga, recuperar el máximo recorrido articular y muscular, mejorar la coordinación y destreza y velocidad del movimiento. Siempre trabajar, o sea, todas estas técnicas o todos estos trabajos que realizamos, siempre tiene que ser hasta el esfuerzo máximo del paciente, pero no tenemos que lograr fatigarle tampoco al paciente, no le vamos a estar sobrecargando ni esforzándole de más. Principalmente un paciente que tiene, por ejemplo, presión alta. No le vamos a poder estar realizando todas las técnicas globales, por ejemplo, y se cansa como loco en nuestro paciente, ¿verdad? No tenemos que llegar al punto de infartarles tampoco. Cinesiterapia activa, asistida o antigravitacional manual. La fuerza de ayuda debe ser mayor al comienzo del movimiento para vencer la inercia inicial y al final para poder completar la amplitud articular. ¿Qué quiere decir vencer la inercia inicial? Los pacientes no se saben relajar. Entonces, nosotros cuando le vamos a realizar, por ejemplo, en esta posición, el paciente en decúbito prono,
con la rodilla flexionada, terapeuta a un lado del paciente, uno de los brazos, el brazo que no va a trabajar, en este caso, fija una articulación y con la otra mano moviliza, ¿verdad? Acá la idea es que baje y que suba, que baje y que suba, ¿verdad? Entonces, al principio, el paciente, por inercia o sin que sea intencional, va a estirar de nuevo su pierna, ¿verdad? Vos vas a querer estirarle y el paciente va a querer flexionar. Entonces, justamente se hace con una mayor fuerza al inicio para evitar eso, justamente. Es a lo que se refiere. Aplica la fuerza o ayuda mediante aparatos mecánicos. Este es en una cinesiterapia activa asistida antigravitacional mecánica. Entonces, realiza esa fuerza o esos movimientos gracias a estos equipos mecánicos o aparatos mecánicos. La cinesiterapia activa libre utiliza movimientos realizados por el paciente sin asistencia ni resistencia de alguna fuerza externa, a excepción de la gravedad. Entonces son los movimientos libres que nosotros realizamos, ¿verdad? En este caso, la misma cosa, paciente de cúbito prono con la rodilla flexionada, lo que va a hacer es bajar y subir la pierna, normal, por sí solo. En una cinesiterapia activa resistida, el paciente realiza una movilización activa contra resistencia externa que se opone al movimiento. Entonces, esto es todo lo que yo les estuve mencionando hace un rato, ahí con ejemplos ya nada más. Los objetivos de la kinesioterapia es mantener una capacidad funcional normal, perfeccionar la respuesta muscular, recuperación de movimientos, tratar incapacidades como la tetraplegia o paraplegia, recuperar o mantener arcos de movimiento, evitar la rigidez articular y prevención y tratamiento de enfermedades respiratorias. También se puede tratar de esa manera, mediante las movilizaciones. En este caso, las movilizaciones del miembro superior, podemos trabajar enfermedades respiratorias. Contraindicaciones de la kinesioterapia, porque como todo tiene indicación, también tenemos contraindicaciones. En este caso, unas infecciones agudas, osteitis, cardiopatías descompensadas, cáncer y en el caso de las embarazadas. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, profe, ninguno. Perfecto. No, profe. Un ratito. Bueno. Ok. Bueno, chicos, quiero hablarles un poquitito. Si no hay dudas hasta acá, entonces, en la siguiente clase vamos a estar trabajando un poquito la parte práctica de la clase anterior, que fue reflexología, y la clase de hoy, que eran la de movilidades activas y pasivas, ¿verdad? Bueno, la siguiente clase ya es nuestra tercera clase. Vamos también a desarrollar otro tema. Eso les había mencionado, que las clases prácticas también vamos a estar desarrollando clases del día, no va a ser solamente las prácticas de las clases anteriores. Para la siguiente clase, Dios mediante, voy a llevarles yo una hoja en donde yo voy a evaluarles a ustedes sus conocimientos en base a la clase práctica que vamos a tener. En vez de que ustedes entreguen un trabajo práctico en una hoja, un carpeta o lo que sea, esa evaluación que les voy a hacer es la que les voy a validar yo para sus puntajes como trabajo práctico. Entonces, necesito que todos asistan a la clase, a la próxima clase, porque la siguiente tenemos nuestra cuarta clase ya y ese día es la parcial.
Creo que sí. Fijarme. Voy a mirar un poquito. 5 de agosto es nuestra parcial. Sí. No. Nos queda el siguiente sábado nuestra tercera clase. Ok. 5 clases, entonces vamos a tener 4 clases desarrolladas van a ser entonces. Ok. No obstante, la siguiente clase, entonces yo les voy a tomar la parte práctica que ustedes van a estar evaluando, que van a estar practicando, ya tiene que ser con un conocimiento previo, ¿verdad? Que fue lo que estuvimos haciendo en las clases virtuales entonces. Y son 5 puntos que yo voy a estar evaluando ese día y en la siguiente otros 5 puntos de esa clase ya. ¿Está bien? Sí, Ok, profe. profe. Ok. ¿Entienden más o menos lo que va a ser nuestra metodología del siguiente sábado? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Yo en la siguiente clase les voy a entregar esas hojas, qué sé yo, 150 o 200 guaraníes seguramente va a costar la hoja. Entonces, eso ustedes me van a pagar, ¿está bien? Yo les doy la hoja y ustedes van a estar devolviéndome ese monto. Bueno, hasta aquí llegó la clase de hoy. Espero que hayan entendido o que les haya quedado clara la clase, que hayan entendido, que hayan seguido. Entonces, así me despido de ustedes. Ahora, en cuanto termine nuestra conexión, yo voy a enviarles el Power al grupo y entonces así ya van teniendo también ustedes y después voy a ir alzando en la plataforma. ¿Está bien? Sí, profe. Perfecto. Que Sí, tengan un profe. buen resto de jornada y nos vemos próximamente el sábado. Gracias Dale, igualmente. profe, gracias. Dale. Igualmente, profe.